Muy bien, queridos hermanos. Continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 11, acabamos de leer, si bien es un pasaje que no es tan extenso como podríamos pensar, sí tenemos mucho trabajo eh, sobre el texto, ya para ir concluyendo, cerrando este capítulo 11 que está en el marco de lo que sería una serie de confrontaciones que va a tener el Señor. A partir del verso 27 comienza una serie de planteos que Él va a recibir nada más y nada menos de quienes son sus enemigos, aquellos que lo entregarán al poder romano para posteriormente ser crucificado el Señor Jesucristo. Yo quisiera introducir Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33, con el capítulo 1 de Romanos. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, en el versículo 18 hay un texto precioso y que ya lo conocemos todos. Hemos pasado muchas veces por él. Creo que nunca lo hemos estudiado expositivamente, pero nosotros sabemos que Pablo, perdón, al escribirle a los romanos, él está hablando, nada más y nada menos, viene hablando del glorioso evangelio de Cristo. Y a partir del verso 18, él comienza a hablar de ciertas evidencias que el Señor nos ha dejado, cómo el Señor nos ha hablado, en principio, a través de su creación. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué terminaron haciendo estas personas? Dice, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, dice, se hicieron necios. Y ahí una serie de descripción que ya conocemos en gran parte, pueden leerlo. Dios los entrega, va a decir el verso 24, a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, los entrega a pasiones vergonzosas. Dice, no aprobaron, dice el versículo 28 de este capítulo, tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega una mente reprobada. Versículo 30 dice, se han transformado en aborrecedores de Dios, entre tantas otras cosas, ¿no? Que describen el estado natural del hombre, la condición natural del hombre sin Cristo. Esa es la condición natural del hombre sin haber nacido de nuevo, sin haber reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y lo que Pablo está haciendo en este pasaje, hermanos, él está diciendo que Dios nos ha dejado, Dios le ha dejado al hombre en la creación muchas pruebas, suficientes pruebas de qué cosa, de su existencia, de la realidad de su ser, de su persona. Le ha dado al hombre, le ha manifestado las cosas, dice, le ha dado al hombre la capacidad de interpretar correctamente esas evidencias, esas pruebas, pero el hombre que ha hecho en su pecado, en su desobediencia, en su rebeldía, decidió eliminar todo eso, todas esas evidencias, decidió eliminar la verdad. ¿Para qué? Para no reconocer a Dios como tal, para no reconocer a Dios como a Dios. El hombre incrédulo, hermanos, dice un autor, sufre de lo que sería una deshonestidad intelectual. Y nosotros hemos sido rescatados de ese lugar, muchos de nosotros, en el estado de incredulidad en el que estábamos. El hombre incrédulo, repito, sufre de deshonestidad intelectual. ¿Por qué? Porque el hombre incrédulo hace caso omiso a las evidencias que tiene delante de sus ojos, a lo que Dios le ha manifestado a través de todo lo creado, dice el texto que leíamos. ¿Por qué? Porque el hombre incrédulo se envanece en sus razonamientos. Y cuando esa incredulidad llega al punto cúlmine, al clímax, podríamos decir, al punto límite, digamos, ninguna argumentación convence al hombre incrédulo. No porque el argumento que nosotros podamos dar sea malo o sea débil, sino porque el hombre incrédulo se resiste a ser convencido. Y en el peor de los casos, nosotros sabemos y conocemos esa realidad, termina negando lo que es evidente ante sus ojos.
Esa es la perspectiva que Pablo nos pone en ese pasaje que nosotros acabamos de leer. ¿Y por qué introduzco nuestro pasaje, el sermón de hoy, con este planteo? Porque en definitiva, ustedes leyeron el pasaje, es lo que está ocurriendo nada más y nada menos que con estos líderes de la nación de Israel. Hombres que deben velar por la pureza de la verdad, por la enseñanza de las Escrituras. Esos son los hombres que van a confrontar a nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que nosotros vamos a estudiar. Y este planteo con el que yo introdujo el sermón caracteriza a estos hombres. Ellos van a cuestionar la autoridad del Señor Jesucristo. Ellos tienen las pruebas, tienen las evidencias delante de sus ojos. Ellos van a ir por la naturaleza y el origen de la autoridad de Cristo. Eso es lo que van a cuestionar de fondos. Ellos van a mostrar la necedad de sus corazones. Ellos van a mostrar cómo se han envanecido en sus razonamientos y nada, absolutamente nada, los va a hacer entrar en razón a estos hombres. Nosotros ya sabemos dónde estamos posicionados en esa semana final, digamos, del ministerio terrenal de Cristo. Sabemos que estamos ya al final del ministerio del Señor y durante esos 3 años y medio que el Señor Jesucristo trabajó, estuvo sirviendo, llevando adelante su ministerio terrenal, no solo se acrecentó su fama, porque nosotros ya sabemos que las multitudes de esta instancia, el Señor no pasa inadvertido por ningún lugar, la fama del Señor creció, pero también creció el odio y la tensión con los líderes religiosos de la nación de Israel. Y ahora ese odio, esa tensión está llegando ya a su límite, a la instancia final, y la gota que rebalsa el vaso, podríamos decir, en ese odio que hay hacia la persona de Cristo de parte de estos hombres, es el acontecimiento que nosotros estudiamos previamente, que está en el pasaje anterior, que es la purificación del templo. Nosotros vimos que el Señor Jesucristo llega allí al templo y corre, echa a esas personas que estaban haciendo un negocio, un mercado en el patio del templo. El Señor acusa nada más y nada menos a esos líderes de la nación de Israel, los acusa de haber convertido el templo, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Y es en ese momento cuando el Señor los confronta de tal manera que estos hombres llegan a la conclusión de que ellos no tienen más alternativa que acabar con la vida de Cristo. Dice el pasaje que nosotros ya hemos estudiado, Marcos 11, 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. ¿Y qué buscaban? Matarle. Esa era la conclusión a la que ellos habían llegado. Querían asesinar, erradicar a Cristo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahora vamos a ver el peso que tenía la fama, la influencia que el Señor representaba para el poder que tenían estos hombres, ya sea en lo espiritual como también en lo político dentro de la nación. Fíjense que Marcos no lo dice de manera explícita, pero todo parece indicar que fue en ese mismo día, o sea, este acontecimiento, el Señor ocurre el día lunes, que Él echa a las personas y demás. Ese mismo día, aparentemente, estos hombres se reunieron, se ponen de acuerdo para hacer caer en una trampa, por decirlo así, al Señor Jesucristo, para poder acusarlo como un blasfemo y eventualmente condenarlo a muerte. Fíjense que al día siguiente, es decir, el día martes en la mañana, el Señor dice el pasaje que leímos, que aparece nuevamente en el templo, ¿m? Y llegan estos personajes para confrontarlo. Verso 27 de nuestro pasaje. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Esos hombres que Marco menciona en el verso 27 son los que conforman lo que conocemos en el pueblo, la nación de Israel como el Sanedrín. El Sanedrín era algo así como la Corte Suprema de Justicia de Israel. Eran hombres que tenían poder. Ellos estaban muy atentos, muy celosos a todo lo que pudiera poner en jaque, todo lo que pudiera poner en juego, todo lo que atentara contra la influencia espiritual y política que ellos tenían en la nación. En el texto paralelo de Lucas, es interesante porque dice que en ese momento que ellos llegan, Jesús se encuentra en el templo, ellos van a confrontarlo ese día martes, y fíjense el detalle que nos da Lucas. Lucas 21, sucedió un día que enseñando Jesús
al pueblo en el templo. ¿Qué estaba enseñando? La palabra de Dios. Y anunciando el evangelio, dicen. Qué hermoso detalle, hermanos. ¿Quiénes llegan? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y ese es un detalle sumamente interesante, porque nosotros estamos viendo algo increíble eh, que está ocurriendo en el templo, en ese lugar tan sagrado. O sea, la palabra de Dios encarnada estaba nada más y nada menos que en el templo, en la casa de Dios. Dios, el Hijo, ese día estaba predicando el Evangelio, estaba predicando el mensaje de salvación. No sé si se entiende ese juego de palabras, pero es Cristo predicando hacia sí mismo, o sea, la palabra de Dios siendo predicada nada más y nada menos que por Cristo. Dice un autor muy interesante, dice, por un día el templo, ese lugar tan importante, fue su púlpito. Ese lugar fue como el aula, donde el Señor pudo enseñar. Por un día, dice, la verdad resonó en los patios de aquel templo donde no habían sonado durante cientos de años. Ese día, el momento de la confrontación, el Señor está predicando la palabra, está proclamando el mensaje de salvación allí en ese lugar, a esa multitud que lo está oyendo. Pero ¿qué es lo triste de nuestro pasaje, hermanos? Que estos líderes religiosos no tenían ningún interés en lo absoluto en conocer la verdad. Lo único que a ellos les interesaba era no perder su posición de influencia, de poder. Estos hombres no querían ni reconocer, ni querían aceptar la autoridad de Jesús. Las evidencias estaban delante de ellos, como decíamos antes, sin embargo, ellos hicieron caso omiso, ellos decidieron eliminar toda prueba de la autoridad del Señor. El poder y el liderazgo de estos hombres dependía lisa y llanamente de acabar con la persona de Cristo. No había opción, no había otra alternativa. Como les dije al principio, desde el verso 27, y lo vamos a ver en los domingos que siguen, desde el verso 27 hasta el final del capítulo 12, lo que va a ocurrir a partir de ahora es una serie de confrontaciones que el Señor va a tener que enfrentar por parte de estos hombres. ¿Con qué fin? Con el fin de tenderle una trampa, con el fin de incriminar al Señor Jesucristo con sus propias palabras, porque ellos van a buscar de todas las formas habidas y por haber para que el Señor termine equivocándose, cometiéndose un error, aunque suena tonto, pero ellos pensaban eso, que eso podía ocurrir para terminar juzgándolo como un blasfemo. Ellos hicieron planteo al Señor, pero repito este principio, este punto, sin ningún interés de conocer la verdad. El único objetivo era acabar con él. Así que miren el interrogatorio que le van a hacer estas personas al Señor. Miremos cuál va a ser la confrontación. Dijimos, ellos volvió el Señor a Jerusalén andando por el templo. Lucas nos da ese detalle de que en el templo lo que él estaba haciendo, enseñando, predicando el Evangelio, vienen a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. ¿Y qué dice el verso 28? Ahí está el interrogatorio, la confrontación. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos están apuntando a un hecho, a un acontecimiento puntual, y es lo que acaba de ocurrir el día anterior. Ellos se están refiriendo a lo que Jesús había hecho en el templo el día lunes, cuando echó a todos los comerciantes del atrio, de ese sector que se llama el atrio de los gentiles, que ya lo hemos estudiado. Estos hombres, con este interrogatorio de fondo, lo que están haciendo, en palabras nuestras podríamos decir, lo que están cuestionando y confrontando al Señor es: ¿quién sos vos? O sea, ¿quién te crees vos para venir al templo, sacar a los mercaderes, sacar a los comerciantes, a los cambistas, cuando en realidad somos nosotros, o sea, la Suprema Corte de Justicia, la máxima autoridad de Israel, quienes le hemos autorizado? La pregunta es: ¿quién sos vos? Lo de fondo lo que está ocurriendo con ese planteo es eso. Ese es el énfasis que podríamos darle al texto. ¿Quién sos vos? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Mm? ¿De dónde, quién te permite a vos hacer este tipo de cosas? Y son preguntas incisivas y tramposas, porque ahora vamos a ver el planteo de fondo, digamos. Estos hombres están cuestionando por dos cosas, que de hecho es el título del sermón: la naturaleza y el origen de la autoridad de Cristo. Ellos están preguntando acerca de la naturaleza de su autoridad.
Ellos están preguntando cuál es la fuente, cuál es el origen de su autoridad. Y son preguntas interesantes, son preguntas pertinentes, son preguntas importantes, tienen sentido las preguntas, pero nosotros sabemos cuál es la intención de ellos, no tienen el deseo de conocer la verdad, ellos quieren acabar con la vida del Señor, por lo cual quieren que Él, de la respuesta que Él da a estos interrogantes, va a depender su final. Nosotros sabemos en esta instancia que cualquiera que haya visto, cualquiera que haya conocido, no solamente a Cristo como personaje famoso de la época, sino cualquiera que lo haya visto desarrollar su ministerio terrenal, que haya observado lo que él hacía, lo que el Señor Jesucristo decía, cualquier persona de esa época, tarde o temprano, iba a terminar preguntándose este tipo de cosas. ¿Qué autoridad tiene este hombre? ¿De dónde sale esa autoridad? ¿Cuál es la fuente? O sea, eso es normal. La pregunta que ellos están haciendo no es mala en sí misma, eso es lo que le quiero mostrar. Pero hay una distinción importante que hacer, que autoridad no es lo mismo que poder. El foco de estos hombres radica, el planteo original es en la autoridad, no en el poder necesariamente del Señor Jesucristo. La autoridad, para entender conceptualmente y hacer la distinción, ¿qué es autoridad? La autoridad tiene que ver con el derecho legítimo de una persona para actuar, para tomar decisiones, para imponerla en muchos casos sobre otros, usando la fuerza muchas veces. Eso es autoridad, podríamos decir. Estos hombres nos están preguntando a Jesús con qué poder él puede hacer eso. El planteo de raíz no tiene que ver con poder, sino que tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el derecho con el cual él hace cosas semejantes como correr a los comerciantes del templo. Nosotros sabemos, hermanos, que una persona puede tener el poder o capacidad para hacer algo, pero no la autoridad para concretarlo, no la autoridad para llevarlo a cabo. Un ejemplo simple, una ilustración, es lo que pasa en algunos contextos donde hay escalas de jerárquicas o escalas de poder no de poder, sino de autoridad. No quiero confundirlo. Por ejemplo, lo que pasa en una empresa, en una compañía, vos tenés quizás un empleado que puede tener planes muchos más claros, ideas concretas, específicas, con respecto a la naturaleza de la empresa, del trabajo que se lleva a cabo, pero él no tiene la autoridad para ejecutar esos planes. ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? El otro empleado, que es un jefe. ¿Se entiende la distinción? Quizás ese empleado puede ejecutar ciertas cosas, pero no tiene la autoridad para hacerlo. Quien tiene esa autoridad es un jefe. Entonces, esa es la distinción de poder y autoridad. El planteo hacia el Señor Jesucristo no es por el poder, es por su autoridad. ¿Dónde radica la autoridad del Señor Jesucristo? Fíjense que el Señor, en reiteradas oportunidades, nosotros el testimonio que encontramos en los evangelios acerca de esta área de su ministerio, de su persona, es que Él hablaba y lo hacía con autoridad, dice Mateo 7:28. Cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué pasaba con la gente? La gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque dice Mateo que Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claramente en la enseñanza, en la forma de hablar, de comunicarse que tenía el Señor, la gente podía hacer una distinción entre sus maestros tradicionales y él, su persona, su enseñanza, la forma en que él comunicaba. Los escribas hacían lo que hacemos los predicadores o los pastores cuando estamos predicando. ¿Qué es común hacer en un sermón? ¿Qué es lo que hago yo habitualmente? Muchas veces le digo, un autor dijo tal cosa. Claro, cuando uno estudia la palabra de Dios, o sea, yo no interpreto en base a lo que me siento inspirado en el momento, o sea, uno lee el texto, hace un trabajo de exégesis, lo lleva adelante con cierto material. O sea, no vamos a inventar nada los predicadores de esta época, ¿no? Yo no voy a venir a decirle, no, tal cosa se me ocurrió a mí. Por lo general ya fue dicho o fue enseñado. Entonces es común que un predicador diga, porque tal pastor o tal autor cita tal o cual cosa. Bueno, los escribas en la época del Señor Jesucristo hacían eso básicamente. Ellos constantemente citaban a maestros, ¿eh? O a rabinos importantes. Y era como una forma de tener autoridad.
Es como decir, no, esto no es un invento mío, ya lo dijo el rabino tal o cual. Pero Jesús no hacía eso. Jesús no citaba a un rabino o algún maestro importante de la época. ¿Por qué? Porque él descansaba no en la autoridad de un rabino letrado y formado, él descansaba en su propia autoridad. Por eso decimos que él hablaba con autoridad, la gente se asombraba y podía notar una distinción entre sus maestros habituales y el Señor Jesucristo. En los evangelios, hermanos, nosotros encontramos más de 75 veces en la que el Señor Jesucristo introduce sus enseñanzas. ¿De qué forma? En verdad os digo. Ese en verdad os digo es yo estoy diciendo. O sea, yo les digo esto y es verdad. O sea, no estoy citando a un rabino, no estoy citando a un autor. No, Jesús no tenía que citar a nadie. En verdad os digo, y en muchas otras ocasiones también lo vemos en los evangelios, el Señor corregía las interpretaciones tradicionales que tenían muchos maestros, muchos rabinos en el pueblo de Israel. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros nos vamos a encontrar en los evangelios con que el Señor empieza sus enseñanzas con frases como esto, en verdad, hoy, perdón, oíste que fue dicho, pero yo os digo esto. O sea, es como que el Señor está corrigiendo las interpretaciones que tenían estos expertos de Israel. Oíste que fue dicho esto, pero yo les digo esto ahora. Eso es común en los evangelios. Jesús no solo tenía la interpretación definitiva, hermanos, de las Escrituras, sino que él llegó a decir que él era la verdad encarnada de Dios. Por eso es asombroso lo que está ocurriendo en el templo, porque es la verdad encarnada predicando la palabra de Dios. ¿Y cuándo dijo que él era la verdad encarnada? Juan 14:6, ¿qué dijo él? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no está diciendo que él es uno de los tantos maestros de Israel reconocidos por enseñar la verdad. No, no está diciendo eso. Él no está diciendo que él es, en cierta manera, una fuente confiable de la verdad de Dios. No. Jesús está diciendo lisa y llanamente que Él es la verdad. Yo soy la verdad. En otras palabras, lo que Él está diciendo es todo el que está de acuerdo conmigo, ¿dónde está? Está en la verdad. El que no está de acuerdo conmigo, ¿dónde está? En la mentira, está en el error. El que no está de acuerdo conmigo está equivocado. ¿Por qué? ¿Y por qué él puede decir eso? Porque él habla con autoridad. Él tiene autoridad, por eso la gente se asombra. Y eso tiene implicaciones sumamente interesantes en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, porque nosotros nos percibimos a nosotros mismos, como cristianos. Yo quiero pensar que vos pensás de vos mismo que vos sos un verdadero cristiano. ¿Y qué es lo que distingue a un verdadero cristiano? Que puede reconocer, que puede identificar, ¿qué cosa? La autoridad de Cristo, la autoridad del Señor. Siempre hablamos, cuando hablamos de predicación, hace un tiempo creo que lo hablábamos un día miércoles, de cuando uno se para y puede predicar las escrituras, y hablábamos de este concepto de hacerlo con autoridad. Cuando uno se para a proclamar la palabra de Dios, está hablando con autoridad, pero no con la autoridad del hombre, no con la autoridad de uno o de un maestro calificado. No, la Biblia tiene autoridad, hermano. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? Porque es la palabra de Cristo, es la misma palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios es fielmente expuesta, es la palabra de Dios siendo impartida con autoridad. Ahora, ¿qué debo hacer yo? ¿Debo argumentar? ¿Debo cuestionar la palabra de Dios? No. Entonces, yo debo cuestionar cuando se predica cualquier cosa menos las escrituras. Ahora, el punto es, cuando se está predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene autoridad, sea Dios veraz, dice la escritura, y todo hombre mentiroso, incluido yo.
Siempre decimos que parece ser que hay como una doble predicación. Cuando se está impartiendo las escrituras, en mi mente y en mi corazón muchas veces hay otra predicación. Hay otra predicación. Entonces, decíamos antes, ¿qué es lo que distingue a un verdadero creyente? Que reconoce la autoridad de Cristo. Y cada día que nosotros nos reunimos para exponer nuestras vidas a la predicación bíblica, estamos frente a la autoridad de Cristo siendo comunicada. Jesús, dijimos, hablaba con autoridad, pero la Escritura nos muestra, y los evangelios lo recalcan, que él también tenía autoridad para perdonar pecados. Y yo quisiera ver rápidamente un panorama de cómo el Señor demostraba su autoridad. Dijimos, la demostraba hablando, demostraba su autoridad perdonando pecados. ¿Ustedes recuerdan cuando bajaron al paralítico ahí en Marcos capítulo 2? En el Evangelio que estamos estudiando, dice Marcos capítulo 2, verso 5, Hijo, tus pecados te son perdonados, dice el Señor. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Fíjense, el Señor está con su autoridad perdonando pecados, pero ahí estaban estos muchachos, algunos de los personajes del Sanedrín. ¿Y qué es lo que cavilaban en sus corazones? ¿Por qué habla este así? ¿Qué autoridad tiene? ¿Quién se cree? ¿De dónde sacó eso? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Y ellos tenían razón, otra vez. Ellos tenían razón en el planteo, el razonamiento que están haciendo, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Y Jesús quién es? Es Dios el Hijo, es Dios encarnado. Por esa razón Jesús le podía decir a las personas, vete, yo te perdono. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús dice, fíjense que Jesús decía, hermanos, tener autoridad para decidir el destino final de las personas. No solo hablaba con autoridad, no solo perdonaba pecados, sino que él decidía, él es el juez, él va a ser el juez, hermanos. Juan 1:12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les dio potestad, él les dio derecho, él les dio autoridad, dice, a estos que creen, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 32 dice que al final de los tiempos serán reunidos delante de Él, delante del Señor Jesucristo. Mirá la autoridad que tiene Cristo, todas las naciones. Y Él apartará los unos de los otros como el pastor las ovejas de los cabritos. Jesús está diciendo que en el día del juicio, hermanos, es Él el que va a diferenciar a los que son salvos de los que no lo son. ¿Por qué razón? Porque a Él le fue conferida toda autoridad en los cielos y en la tierra. Jesús muestra su autoridad en un montón de ocasiones, en un montón de circunstancias. ¿Cuáles? Por ejemplo, sanando enfermedades. ¿Ustedes recuerdan cuando sanó al siervo del centurión, Mateo 8:8? Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Presta atención al contexto, a lo que está ocurriendo. Solamente di la palabra, dice este hombre. No hace falta de que vengas porque vos tenés autoridad, vos tenés poder para hacerlo, mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él era un centurión, dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado y digo a esto, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él está diciendo, yo sé, yo conozco tu situación, yo soy un hombre que tiene autoridad y cuando yo digo algo las cosas se ejecutan. O sea, no hace falta que entre en mi casa, con que solamente lo digas, ya mi siervo será sanado. Y el Señor dice, wow, se maravilló. Al oírlo, se maravilló, dice, y dijo a los que le seguían, de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tremendo, hermanos. Entonces dice el verso 13, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. La autoridad de Jesús para sanar enfermedades. La autoridad de Jesús sobre los demonios. Y tenemos muchísimos pasajes en la Escritura que nos hablan de eso. Jesús tiene autoridad sobre los fenómenos naturales, sobre la naturaleza misma. Ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y el Señor se acerca y le dice al viento y al mar, calla, enmudece. ¿Qué pasó?
Siguió la tempestad, ¿no? Se calmó todo. Se calmó, cristalino se puso todo. Esa es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan la pregunta que hacían los sus discípulos? ¿Y este hombre? ¿Qué tiene este hombre? Que los vientos y el mar le obedecen. Sus propios discípulos, asombrados de la autoridad del Señor. Entonces, los convencí de que claramente el Señor era un hombre con autoridad. Las evidencias estaban delante de los ojos de las personas. Durante su ministerio, hermanos, el Señor Jesucristo nunca, pero nunca pidió permiso para hacer algo a una autoridad terrenal. Nunca pidió permiso a los fariseos, a los escribas, a los rabinos. ¿Por qué? Porque él no les preguntaba absolutamente nada. Él no necesitaba hacerlo, porque él tenía autoridad. Él decía una y otra vez que todo lo que él hacía, todo lo que él decía, estaba en perfecta armonía, en perfecta consonancia ¿con quién? Con la voluntad y la autoridad de aquel que lo había enviado, que era nada más y nada menos que su Padre Celestial. Él solo respondía a una autoridad, y esa era la autoridad de su Padre Celestial. Jesús llegó a decir, hermanos, que él tenía autoridad para enviar al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. El Señor le está diciendo a sus discípulos, yo soy el que les va a enviar el Espíritu Santo, para que Él testifique, para que Él dé testimonio acerca de mí. Entonces, hermanos, resumiendo, yo les decía, que los planteos que están haciendo estos líderes religiosos son pertinentes, son importantes. ¿Cuáles son tus credenciales para hacer lo que hiciste, para enseñar lo que enseña? ¿De dónde viene tu autoridad? Es un poco lo que están preguntando estos hombres. El problema es que ellos no estaban interesados en conocer la respuesta, lo que menos les importaba era conocer la respuesta. Lo que ellos querían era atrapar, era una trampa que le estaban poniendo al Señor. Ellos saben lo que esperaban, que el Señor de manera franca, sincera, le diga, mi autoridad viene de Dios el Padre. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que el Señor le diga, yo no necesito autorización, porque a mí nadie me autoriza, sino solo Dios. Mi autoridad viene directamente del cielo. Ellos esperaban una respuesta como esa. ¿Y qué hubiese pasado si el Señor respondía eso? Blasfemia. Lo hubieran llevado a la muerte de inmediato y ahí estaba la trampa. Pero hacer caer a Jesús en una trampa es insólito. Lo que estos hombres están haciendo es lo que intentaron hacer Adán y Eva de esconderse, ¿no? Algo totalmente irrisorio e ingenuo. Bueno, estos hombres están pensando en su necio corazón que ellos pueden agarrarlo desprevenido al Señor Jesús. Si algo aprendemos de los evangelios, hermanos, es que Jesús siempre estaba al control. Jesús siempre estaba en el control, aún cuando él estaba, como en este caso, bajo ataque. Aún en medio de las trampas astutas de estos hombres, él siempre tenía el control. Y fíjense cómo los interrogadores, los confrontadores, aquellos que van a evaluar al Señor Jesús, ¿qué termina ocurriendo con ellos? Terminan siendo evaluados ellos. Miren la prueba de fuego que le pone el Señor. Verso 29, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. ¿Cómo responde el Señor? Con otra pregunta. Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esta es la prueba, ¿eh? Los evaluadores, los que están queriendo hacerlo caer en una trampa, el Señor no le está haciendo una trampa, y ahora lo vamos a ver, pero el Señor lo está evaluando, el Señor lo está poniendo a pruebas, el Señor lo está poniendo a ellos entre la espada y la pared. Verso 30, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esto parece un juego de preguntas y respuestas, ¿eh? De acertijo. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Fíjense, verso 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Esa palabra marcala, respondedme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y verso 30 hace el planteo y ¿qué le vuelve a decir? Vamos, respóndanme. El énfasis puesto ahí, hermano. Dos palabras que se repiten. Jesús lo que le está preguntando de manera concreta es, ¿era Juan el Bautista
un verdadero profeta? ¿Era Juan el Bautista un verdadero profeta o un individuo común y corriente que de un momento a otro se puso a predicar y a bautizar gente? Esa es la pregunta que le está haciendo el Señor. Ustedes recordarán lo que dice Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 3, dice Pablo que en Él, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y lo que nosotros estamos leyendo y lo que estamos estudiando es un ejemplo de lo verdad, de la verdad que significa Colosenses 2:3. Lo que nosotros estamos estudiando es un ejemplo de la sabiduría, del conocimiento, de la brillantez de nuestro Señor Jesucristo en acción. ¿Por qué? Porque esa respuesta no podía ser más increíble, más asombrosa. Todo el mundo, hermanos, en Israel, o sea, 99.9% de Israel veía a Juan el Bautista como un verdadero profeta enviado de Dios. Pero el mismo Juan el Bautista había dicho que su trabajo, su labor en este mundo era preparar el camino para el Mesías. Cuando Juan el Bautista aparece en la escena de Israel, dice que los líderes religiosos envían ahí un grupo, una comitiva, para cuestionarlo también. ¿Quién eres tú?, le preguntan. Y Juan el Bautista le responde, Juan 1:23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En el verso 26 va a decir Juan el Bautista, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quién soy yo? Eso no importa, está diciendo Juan. O sea, acá lo importante no es quién soy yo. Yo no vine a llamar la atención, los focos, toda la fama puesta en mi persona. No, yo no vine a ser popular, es lo que estaría diciendo Juan. Yo vine a llamar la atención por uno que es más grande que yo, al cual ustedes no conocen, no tienen ni idea quién es lo que le estaría diciendo Juan. Al otro día Juan el Bautista está conversando con sus discípulos, dice Juan, y se relata ahí que él ve venir al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Juan el Bautista le dice a sus propios discípulos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es a mí a quien tienen que mirarlo, o sea, es a Él. O sea, todo apunta a Él. En Juan 3:30 va a decir, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. La lenguaje actual va a decir, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Yo tengo que desaparecer, es lo que está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque acá hay uno solo que es importante, hay uno solo que tiene autoridad, que tiene poder, y ese es Cristo, nuestro Señor. Fíjense que el ministerio de Juan el Bautista estaba ligado, en cierta manera, o iba de la mano con el ministerio de Jesús. No se podía aceptar a Juan como un verdadero profeta y rechazar a Jesús como el Mesías, ¿entiende? Porque si Juan es un verdadero profeta, ¿quién es Jesús? Es el Mesías. Porque un verdadero profeta no va a estar apuntando a alguien que es un falso, que es un mentiroso. Juan no está, Jesús, perdón, fíjense, no está evadiendo la respuesta de los fariseos con otra pregunta como a veces hacemos nosotros las personas. ¿Viste cuando sos cuestionado por algo? Y somos prácticos porque respondemos con otra pregunta para evitar o para salir de esa encrucijada. El Señor está respondiendo en cierta manera, podríamos decir de una manera indirecta, el planteo legítimo que estos hombres están haciendo. ¿Qué piensan ustedes acerca del bautismo de Juan? Ese es el planteo que hace el Señor, porque si el bautismo de Juan provenía del cielo, si su ministerio del predecesor de Cristo está ligado al ministerio de Cristo, entonces la autoridad del Señor, ¿de dónde iba a venir? También iba a venir del cielo. Y ahí está la respuesta al planteo que están haciendo estos hombres. Pero si Juan no era un profeta enviado de Dios, tampoco el ministerio de Jesús tendría validez. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres?, le pregunta el Señor. Y en ese momento, estos miembros del Sanedrín se encuentran en una encrucijada ellos ahora. Ellos están en un callejón sin salida, verso 31. Entonces ellos discutían entre sí.
diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Ellos discutían entre sí. ¿Sabe cuál es la escena? Esa palabra discutían está hablando de un episodio, se genera ahí un clima, pero no de tensión, sino de coinonía. ¿Viste cuando tenés que hacer un trabajo en grupo? Pensá cuando iba a la escuela, te juntaba con el trabajo en grupo, había mate, había ahí una comunión y el fin era resolver un trabajo y después presentarlo. Había algunos que se llevaban mate nomás, pero bueno, ese es un tema aparte, que se llevaban después la buena nota. Pero te quiero ejemplificar con eso porque eso es lo que está ocurriendo con esta palabra. Discutían entre sí, fíjense, y ellos están evaluando, si decimos que es del cielo, entonces va a pasar esto. Ahora, eso, lo que está ocurriendo, hermanos, es increíble. ¿Y por qué te cuento esto? Porque los miembros del Sanedrín, estos personajes que estaban allí, estaban divididos entre ellos. Estaban divididos entre ellos. En el Sanedrín, esta Corte Suprema de Justicia de Israel, los sacerdotes estaban por un lado, los escribas y los fariseos estaban por otro, eran dos bandos, o sea, irreconciliables podríamos decir, no había prácticamente comunión entre ellos, pero ahora, ¿cómo están? Juntos, haciendo un trabajo práctico. Ahora están juntos, dialogando, ellos están discutiendo a ver porque tenían un problema que resolver. ¿Y saben cómo se llama ese problema? Ese problema se llama Jesús. Ese era el problema que ellos tenían que resolver. Ellos deciden apartarse por un momento y lo que están buscando, dejan a un lado todas las diferencias que tienen, pero ahora están buscando ponerse de acuerdo en una respuesta en común. Si ellos decían que el bautismo de Juan era del cielo, ¿qué es lo que le iba a decir el Señor? ¿Y cómo no creyeron en él? ¿Por qué no creyeron en él? Si ustedes aceptan, es lo que le estaría diciendo el Señor, el hecho de que Juan el Bautista es un verdadero profeta enviado de Dios, y que Juan el Bautista llamaba a la gente a que se arrepientan de sus pecados para que se bautizaran, porque eso era básicamente lo que hacía Juan el Bautista, llamaba al arrepentimiento, los bautizaba como símbolo de ese arrepentimiento para que creyeran en el Mesías. Entonces el Señor les plantearía, si ustedes creen eso, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué se rehúsan a aceptarme como el Salvador de los pecadores? Si admitían el bautismo de Juan como alguien, como algo que venía del cielo, ellos se estaban incriminando, podríamos decir, a sí mismos por no creer en Jesús. Pero ellos tampoco podían decir que el bautismo de Juan venía de los hombres, hermano. ¿Por qué? Ellos no podían decir ni que venía del cielo, porque estaban en un callejón sin salida, pero si decían que el bautismo de Juan venía de los hombres, iban a tener otro problema. Y Marco 11:32 dice, si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Eso es lo que pasaba. Por eso yo les decía antes la brillantez, la genialidad de Cristo, cómo los pone ahí en jaque mate. Ellos no pueden dar ni una respuesta ni la otra. ¿Por qué? Porque si niegan que viene del cielo, pero viene de los hombres, el pueblo los iba a matar a ellos. El texto paralelo de Lucas dice, si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. En otras palabras, lo que ellos están diciendo, si nosotros decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, adivinen sobre quién iba a caer el cargo de blasfemia. Iban a caer sobre ellos, porque ellos están intentando desacreditar con ese pecado a Cristo, y si ellos afirmaban esto, los blasfemos iban a ser ellos. Ese era el problema, hermanos. ¿Y cuál es el conflicto que hay en esta reunión de trabajo grupal? La reputación. ¿Por qué? Porque para el Sanedrín la reputación lo eran todo, lo era todo. Ellos amaban la gloria de los hombres, ellos amaban ser el centro de atención. Si ellos perdían eso, lo perdían todo. Y Jesucristo era un problema, era una afrenta para su poder, para su influencia. Ese era el dilema de estos hombres. Cualquiera de las dos opciones que ellos podían responder al planteo de Cristo los iba a meter en serios problemas. Y cobardemente, ¿qué dicen estos hombres? Verso 33. No sabemos, no sabemos. Respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Esa respuesta no es muy convincente que digamos, hermanos, porque ¿cómo es posible que los miembros del Sanedrín, ellos tenían la responsabilidad de velar, ¿eh?
por la vida espiritual de la nación de Israel. Ellos eran los expertos en todo lo que tenía que ver con asuntos religiosos. Ellos eran los intérpretes de la Escritura. ¿Cómo es posible que ellos no tengan ninguna opinión, no tengan idea, no tengan una respuesta respecto al bautismo de Juan? ¿Cómo es posible que ahora digan no sabemos? La aparición de Juan el Bautista, hermanos, en el río Jordán había causado un tremendo revuelo en la nación de Israel. No pasó desapercibido Juan el Bautista. Y estos hombres, en todo ese tiempo que ellos llevan, no pudieron evaluar si realmente Juan era un verdadero profeta o era un loco que había aparecido ahí, estaba bautizando y predicando. Fíjense lo que dice un autor comentando sobre este pasaje. No tenían otra alternativa, dice este autor, más que decir, no sabemos. ¿Por qué? Porque cuando los hombres se quedan sin respuesta, la única salida es reconocer ignorancia o alegar ignorancia, dice. ¿Qué están haciendo los líderes religiosos de Israel? Están reconociendo que ellos son unos ignorantes. Ellos están alegando ignorancia, pero no porque sean humildes. Ese no sabemos no denota humildad. Ellos se hacían los ignorantes para no tener que enfrentar, hermano, la realidad de que que el bautismo de Juan era del cielo y que Jesús era el Mesías. Su problema no era que ellos no sabían la respuesta. El problema era que ellos no querían reconocerla. Y eso es lo que llamamos deshonestidad intelectual, es lo que decíamos hoy de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, lo que pasa con el hombre que tiene las pruebas, la evidencia delante de sus ojos. Eso es falta de honestidad, de sinceridad. ¿Y saben qué? En la fe, cuando eso se trata de Cristo, nada más y nada menos, tiene consecuencias trágicas, porque estos hombres perdieron la oportunidad de comprender, hermano, la verdadera autoridad de Jesús. Ellos perdieron la oportunidad de aceptar el mensaje que él estaba impartiendo ese día en el templo, que él le había traído durante 3 años y medio de ministerio. Repito, hermano, la deshonestidad intelectual, la falta de honestidad, la falta de sinceridad, cuando se trata de la persona de Cristo, tiene consecuencias trágicas. Mirá el verso 33. Nosotros lo que vimos fue el interrogatorio. Vimos cómo ahora los interrogadores son puestos en un callejón sin salida. Y lo que ahora vemos es triste, hermanos, porque hay palabras de condenación. Así que respondiendo, ellos dijeron, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Wow! Se me eriza la piel, hermanos. Esas son palabras de juicio. Son palabras durísimas, trágicas. Lo que el Señor le está diciendo es, ya que ustedes tomaron la decisión de ir en contra de toda evidencia, ir en contra de toda prueba, ya que ustedes tomaron la decisión de resistir a la verdad, no tiene caso. No tiene caso que yo siga argumentando con ustedes. ¿Por qué? Porque decíamos, cuando la incredulidad llega a su punto límite, no hay argumento, no hay evidencia que valga, decíamos al principio. Y es lo que el Señor está diciendo es, se acabó. Y eso es durísimo, eso es fuerte. Se acabó, no tengo nada más que decirle acerca de esto. Y eso es terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos muestra, una vez más, y está dentro del marco una línea de pensamiento que trae el texto. Lo que decíamos semanas atrás, esto nos muestra la gravedad, el peligro que es jugar con lo sagrado, el peligro que es jugar con la verdad de Dios, el peligro que es tener las evidencias delante de nuestros ojos, el peligro que es tener los argumentos delante de nuestros ojos. ¿Y saben qué? Cada vez que exponemos nuestra vida a la palabra de Cristo, están los argumentos delante nuestro. Escuchar una y otra vez la palabra de Dios y no responder en consecuencia, no actuar en consecuencia, eso es total y absolutamente peligroso, hermanos. Y eso nos incluye a todos los que estamos en este lugar, a todos, desde los más pequeños, los más jovencitos que están escuchando acá, hasta el más grande. Si vos sos un niño, un jovencito que está siendo formado en un hogar cristiano, si sos un jovencito que está siendo formado en esta iglesia local, si sos el más grande en edad,
y expones todos los domingos tu vida a la predicación de la palabra, domingo tras domingo escuchás la palabra de Dios predicada, la verdad de Dios revelada en su palabra, y eso entra por un oído y sale por el otro, o sea, eso es jugar con la verdad, hermanos. Y es triste porque tiene un alto precio, es peligroso. Hay un momento, hermanos, que de tanto rechazar la verdad, de tanto rechazar la luz del Evangelio, o sea, parece ser que esa luz se apaga por un momento. O sea, y es triste, es doloroso, es muy doloroso. Yo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es doloroso que el Señor llegue a una instancia y diga, se acabó. O sea, no tengo más nada que decirle. Se acabó, no hay retorno. La deshonestidad de estos hombres tuvo consecuencias. El haber hecho caso omiso a la verdad tuvo consecuencias trágicas, dolorosas. Ellos decidieron rechazar la oportunidad que el Señor les dio, porque acuérdense, el Señor no está jugando a la pregunta y respuesta, al gato y al ratón. No, el Señor le estaba respondiendo de manera indirecta con ese planteamiento. Él estaba respondiendo, él estaba mostrando un camino para que ellos puedan aceptar finalmente la verdad. Sin embargo, no ocurrió. Cuando nosotros vemos al Señor confrontar esto, siendo confrontado y a la vez Él confrontándolos a ellos, lo que yo veo, no sé ustedes, el Señor sigue haciendo de otra manera lo que Él ya estaba haciendo, que era predicarles. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Predicando la palabra de Dios y Él estaba enseñando el Evangelio, estaba proclamando el mensaje de salvación. Y lo que el Señor está haciendo, en cierta manera, está teniendo una intención, un ánimo evangelístico. El Señor conoce el corazón de estos hombres. O sea, Jesús podía haberle dicho desde el principio, ustedes son unos hipócritas, y no sería la primera vez en decirle, en hacer semejante afirmación. El Señor podía haberle dicho desde el principio, ustedes no quieren conocer la verdad, ustedes no tienen interés de conocer la verdad, ¿qué tengo que estar renegando con ustedes? O sea, me está esperando la cruz y yo estoy acá renegando con sus planteos. Jesús pudiera no haber respondido esa pregunta, no haberse prestado para ese circo, esa escena ahí tragicómica de pensar que ellos, estos necios, podían hacerlo caer en una trampa. Él podía haber rechazado, sin embargo, él no lo hizo. Nosotros vemos eso, no lo hizo. Y la pregunta es, ¿por qué no hizo esas cosas? Bueno, Marco no lo dice, pero nosotros podríamos, después de leer y darle vuelta al texto, podríamos llegar a dos conclusiones. Es posible que el Señor haya querido exponer a estos hombres delante del pueblo para hacerles ver que ellos eran falsos maestros, que ellos eran ciegos tratando de guiar a otros ciegos. Probablemente detrás de por qué el Señor no los rechaza de una, quizás había esa intención. Pero también es posible, hermano, que Él haya tratado de exponer el pecado de estos hombres delante de sus propias conciencias. Es posible que el Señor estaba queriendo hacerles ver la deshonestidad que había en ellos. Es posible que el Señor estaba dándoles una oportunidad para que se arrepientan y crean. Estos hombres son incrédulos. La higuera, decíamos, está seca, está podrida por dentro. La incredulidad del pueblo de Israel. Estos hombres están en un punto límite de su incredulidad. Ellos están negando la verdad de Dios. Ellos están frente a la verdad de Dios encarnada y la están negando. Pero el Señor parece ser que lo está evangelizando, le está dando otra oportunidad y ellos la están rechazando, ellos están endureciendo más y más su corazón. Entonces se dan cuenta de las implicaciones tremendas que tienen para nuestras vidas esto. Jesucristo, la verdad encarnada, decidió dejarlo en su justa condenación a estos hombres. Se acabó. Yo no tengo más que argumentar con ustedes. Se acabó. Yo no les voy a decir de dónde, con qué autoridad hago estas cosas. No vale la pena darles una respuesta, porque lisa y llanamente ellos tomaron la decisión de permanecer en incredulidad y en incredulidad van a morir. Y eso nos confronta, hermanos, amigos y todo, cualquiera, todos los que estamos acá, repito, del más pequeñito hasta el más grande, nos confronta duramente, seriamente, hermanos. Dios nos guarde
de caer en un estado de incredulidad tal que nosotros tengamos que escuchar o vivir esto. Se acabó, no hay más chance. Rápidamente, hermanos, para concluir, consideraciones finales. Decíamos antes que en todo momento el Señor estuvo al control de las circunstancias, de esta situación, de este escenario, como a lo largo de toda su vida durante su ministerio terrenal. Pero especialmente lo que estamos viendo acá es el Señor continuamente al control. En medio de este ataque que Él está recibiendo, el Señor está controlando todo. Y eso debe ser para vos y para mí un aliento, un ánimo tremendo. Hay un pasaje en un culto unido que tuvimos, lo vimos. Siempre hablamos de la gran comisión, eh, Mateo 28, 19 al 20, pero la gran comisión podríamos decir que empieza en el versículo 18. Fíjense la supremacía de Cristo en la gran comisión. Dice, y acercándose Jesús le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si toda autoridad le ha sido dada a Él en los cielos y en la tierra, eso significa que Él está al control, hermanos. Y como toda autoridad le ha sido dada, Él manda y dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra, está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad suprema. Eso es lo que dice Cristo. Yo soy la autoridad suprema del universo. ¿Y quién es lo que nos está prometiendo la autoridad suprema del universo? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo está al control. Él tiene todo el poder, toda la autoridad cuando se trata del avance de su reino. Repito, Él está al control, hermanos. Otra de las cosas que aprendemos, una consideración final. Es imposible permanecer neutrales, hermanos, ante la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible. Tarde o temprano nosotros vamos a tener que enfrentarnos a este mismo tipo de planteo que encontramos en el pasaje. ¿Qué autoridad tiene Jesús? ¿De dónde viene esa autoridad? Todos, pequeños, niños, adultos, grandes, todos, nos vamos a encontrar frente a ese dilema. ¿Qué autoridad? ¿Dónde radica la autoridad? Hay muchas cosas, hermanos, y todos los que estamos acá, hay muchas cosas que nosotros podemos ignorar en la vida. Hay un montón de cosas que yo no entiendo cómo pasan. Yo me he subido una vez a un avión y no me preguntes cómo, pero yo temblaba. Bueno, la última experiencia, Alejandro me acompañó y sabe lo que sufrí porque se destruía la cabeza, el oído. Yo quería llegar al destino y listo. Yo no sé cómo ese avión se mantenía en el aire. La verdad que no sé cómo pasan ciertas cosas. Y capaz que yo me muera, llega viejo, ojalá Dios quiera, me muera, y yo todavía no sepa cómo se sostiene, cuáles son las leyes que intervienen eh, tecnológicamente, científicamente, no lo sé. Pero yo no me puedo dar el lujo, hermanos. Vos no te podés dar el lujo de ignorar algo, y es quién es Jesús, de dónde sale su autoridad. De eso no podemos darnos el lujo. Podemos ignorar muchas otras cosas y podemos morir de viejo y no nos va a pasar nada. Pero vos no podés ignorar quién es Jesús. Dice un novelista cristiano, sí es Luis, dice, no se puede aceptar a Jesús como un gran maestro religioso y al mismo tiempo rechazarlo, dice, como la suprema autoridad de tu vida. Podés hacerlo callar por necio, dice, podés escupirle, podés matarlo como si fuera un demonio, podés caer podés caer, dice, a sus pies y llamarle Dios y Señor. Terrible. O sea, no podés pasar inadvertido frente a la persona de Cristo. Entonces la pregunta de rigor es, ¿cuál es tu conclusión acerca de Jesús? Porque nosotros nos vamos a enfrentar al mismo dilema que se enfrentaron estos hombres, pero no porque el Señor sea malo, pero Él nos pone delante
Él pone delante de nosotros este mismo planteo. Y haciendo eco de las palabras de este autor, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a callar como un necio? ¿Vas a escupirlo? ¿No? ¿Lo vas a rechazar? ¿Lo vas a detestar como un demonio? ¿O vas a caer postrado ante sus pies, reconociendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores? O sea, ¿cuál es? No, no existe neutralidad frente a la persona de Cristo. No existe neutralidad, hermanos. Repito, ese es el planteo que el Señor hace en nuestros corazones hoy y la palabra lo hace. Amén.